Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 4. Gestión de personal. Volumen 3. Tema 8. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Selección. Derechos, deberes e incompatibilidades. El IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. Ámbito de aplicación y sistema de clasificación. 1. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas. Una de las principales novedades del EBEP, y su texto refundido, fue en su momento la inclusión del concepto de empleado público, como término genérico que se emplea para todos los que prestan servicios profesionales para las administraciones públicas, y que incluye a los funcionarios, tanto de carrera como interinos o eventuales, y al personal laboral. El art. 2 TREBEP establece claramente que es aplicable en lo que proceda al personal laboral al servicio de las administraciones públicas. El art. 7 delimita la normativa aplicable al personal laboral. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este estatuto que así lo dispongan. No obstante, en materia de permisos de nacimiento, adopción del progenitor diferente de la madre biológica y lactancia, el personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá por lo previsto en el presente estatuto, no siendo de aplicación a este personal. Por tanto, las previsiones del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que en su caso, corresponderían por los mismos supuestos de hecho. El artículo 11 TREBEP, recientemente completado con su inciso 3, establece un concepto legal de personal laboral. 1. Es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las administraciones públicas. En función de la duración del contrato, este podrá ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. 2. Las leyes de función pública que se dicten en desarrollo de este estatuto establecerán los criterios para la determinación de los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por personal laboral, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 9,2. 3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. El art. 9,2. Aludido da la clave para entender el segundo inciso, porque dice así: 2. En todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas, corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Es decir, según ambas disposiciones combinadas, el personal laboral no puede ocupar puestos de trabajo que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas, o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas, porque tales funciones corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Delimitada la figura en estas disposiciones, podemos afirmar que el personal laboral de las administraciones públicas se rige por las siguientes normas. 1. Por el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
2. Por el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre. 3. Por el IV Convenio Único para el Personal Laboral de la AH. 4. Por lo que determine su contrato de trabajo. 5. Por la normativa laboral general. Además de lo anterior y por su pertenencia a las distintas administraciones, se ven afectados por otras normas administrativas. Por ejemplo, en materia de retribuciones les afectan, como a todos los empleados públicos, las leyes anuales de presupuestos generales del Estado. Por tanto, los empleados públicos se clasifican art. 8 TREBP, en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual y personal laboral, ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal. 2. Selección del personal laboral. En esta materia debe resaltarse en primer lugar lo establecido por el apartado 3 del art. 11 TREBP, añadido por el RDL 14/2021 de 6 de julio de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, pues viene referido al personal laboral. 3. Los procedimientos de selección del personal laboral serán públicos, rigiéndose en todo caso por los principios de igualdad, mérito y capacidad. En el caso del personal laboral temporal se regirá igualmente por el principio de celeridad, teniendo por finalidad atender razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia. Con carácter general, luego aplicable a los empleados laborales en el sector público, el TREBP establece en su artículo 55 que 1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. Las administraciones públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto, seleccionarán a su personal funcionario y laboral, mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación. A. Publicidad de las convocatorias y de sus bases. B. Transparencia. C. Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. D. Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección. E. Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar. F. Agilidad, sin perjuicio de la objetividad en los procesos de selección. Sentados estos principios generales, con los correlativos artículos 56 y siguientes, el TREBP diseña el sistema de acceso al empleo público, que ya se ha estudiado con detenimiento en sede de acceso de los funcionarios. Detalla los requisitos generales y normas específicas para el acceso al empleo público de nacionales de otros estados o de personas con discapacidad. Diseña de forma general la estructura y funcionamiento de los órganos de selección y regula con más detalle los sistemas selectivos. ¿Qué particularidades presenta la selección de personal laboral? En el art. 57 se hace una distinción en cuanto al acceso al empleo público de nacionales de otros estados. Como empleados públicos, no podrán acceder a aquellos puestos de trabajo que directa o indirectamente impliquen una participación en el ejercicio del poder público o en las funciones que tienen por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las administraciones públicas. Dicho de otra forma, es la misma excepción que se aplica a los empleados públicos bajo régimen laboral. Por eso los extranjeros de la UE, así como los extranjeros con residencia legal en España, podrán acceder a las administraciones públicas como personal laboral en igualdad de condiciones que los españoles. Por su parte, en el art. 61,7 se establece expresamente que los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán los de oposición, concurso o oposición, con las características establecidas en el apartado anterior, el cual establece que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación, o concurso de valoración de méritos. Las administraciones públicas podrán negociar las formas de colaboración que en el marco de los convenios colectivos
fijen la actuación de las organizaciones sindicales en el desarrollo de los procesos selectivos. Cabe añadir a lo anterior que el Estatuto de los Trabajadores, en su 16ª, regulando la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público, termina con una disposición interesante para añadir a este apartado. Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando así lo establezcan los entes, organismos y entidades del sector público. Es decir, el legislador que refundió el texto del Estatuto contemplaba la posibilidad de que se pudiera adquirir la condición de personal laboral fijo sin concurrir en un procedimiento selectivo de ingreso, pues de otra forma, el inciso no tendría sentido. Si con esta idea consultamos el IV Convenio Colectivo, podremos encontrar que su título bis se dedica enteramente al sistema de provisión de vacantes y promoción, conteniendo normas sobre selección, ingreso, movilidad, convocatorias, etc. Veremos esto en el apartado dedicado al mismo, para evitar repeticiones. 3. Derechos, deberes e incompatibilidades. 3,1. Derechos de los empleados públicos de carácter laboral. A en el TREBEP. El título 3 del TREBEP está enteramente dedicado a los derechos y deberes de los empleados públicos, siendo en parte de aplicación al personal laboral, que está asistido, con las necesarias adaptaciones, de los mismos derechos individuales, art. 14 excepto su letra A, y derechos individuales de ejercicio colectivo, art. 15, que el resto de empleados públicos. Hay determinados puntos de este título 3 que, además, son de aplicación específica al personal laboral. Art. 19. Carrera profesional y promoción del personal laboral. 1. El personal laboral tendrá derecho a la promoción profesional. 2. La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de los procedimientos previstos en el Estatuto de los Trabajadores o en los convenios colectivos. Art. 21. Determinación de las cuantías y de los incrementos retributivos. 1. Así como el incremento de la masa salarial del personal laboral, deberán reflejarse para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos. Artículo 27. Retribuciones del personal laboral. Las retribuciones del personal laboral se determinarán de acuerdo con la legislación laboral, el convenio colectivo que sea aplicable y el contrato de trabajo, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 21 del presente estatuto. Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral, sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente les son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. A los efectos de los previsto en este apartado, se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas, cuando las administraciones públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico-financiero, para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. Artículo 47 bis. Teletrabajo. 5. El personal laboral al servicio de las administraciones públicas se regirá, en materia de teletrabajo, por lo previsto en el presente estatuto y por sus normas de desarrollo.
Artículo 51. Jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral. Para el régimen de jornada de trabajo, permisos y vacaciones del personal laboral, se estará a lo establecido en este capítulo y en la legislación laboral correspondiente. B. En el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores los denomina derechos y deberes laborales básicos, y se contienen en los artículos 4 y 5 del art. El art. 4 et establece. Artículo 4. Derechos laborales. 1. Los trabajadores tienen como derechos básicos, con el contenido y alcance que para cada uno de los mismos disponga su específica normativa, los de A. Trabajo y libre elección de profesión u oficio. B. Libre sindicación. C. Negociación colectiva. D. Adopción de medidas de conflicto colectivo. E. Huelga. F. Reunión. G. Información, consulta y participación en la empresa. 2. En la relación de trabajo, los trabajadores tienen derecho A. A la ocupación efectiva. B. A la promoción y formación profesional en el trabajo, incluida la dirigida a su adaptación a las modificaciones operadas en el puesto de trabajo, así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes a favorecer su mayor empleabilidad. C. A no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se trate. D. A su integridad física y a una adecuada política de prevención de riesgos laborales. E. Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. F. A la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida. G. Al ejercicio individual de las acciones derivadas de su contrato de trabajo. H. A cuantos otros se deriven específicamente del contrato de trabajo. Además de lo anterior, la sección segunda del capítulo segundo, título I, del ET establece los derechos y deberes derivados del contrato de trabajo entre los que se encuentran. Artículo 17. No discriminación en las relaciones laborales. 1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapacidad, o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español. Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación. 2. Podrán establecerse por ley las exclusiones, reservas y preferencias para ser contratado libremente. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores demandantes de empleo. Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades especiales para acceder al empleo.
La regulación de las mismas se hará previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. Las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se orientarán prioritariamente a fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales en contratos por tiempo indefinido. 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal efecto podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el grupo profesional de que se trate. Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de medidas en las condiciones de clasificación profesional, promoción y formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos representado para favorecer su acceso al grupo profesional o puesto de trabajo de que se trate. 5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará a lo dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 18. Inviolabilidad de la persona del trabajador. Solo podrán realizarse registros sobre la persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello fuera posible. Artículo 19. Seguridad y salud en el trabajo. 1. El trabajador, en la prestación de sus servicios, tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 2. El trabajador está obligado a observar en su trabajo las medidas legales y reglamentarias de seguridad y salud en el trabajo. 3. En la inspección y control de dichas medidas que sean de observancia obligada por el empresario, el trabajador tiene derecho a participar por medio de sus representantes legales en el centro de trabajo, si no se cuenta con órganos o centros especializados competentes en la materia, a tenor de la legislación vigente. 4. El empresario está obligado a garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. El trabajador está obligado a seguir la formación y a realizar las prácticas. Todo ello en los términos señalados en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, y en sus normas de desarrollo, en cuanto les sean de aplicación. 5. Los delegados de prevención y, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores en el centro de trabajo, que aprecien una probabilidad seria y grave de accidente por la inobservancia de la legislación aplicable en la materia, requerirán al empresario por escrito para que adopte las medidas oportunas que hagan desaparecer el estado de riesgo. Si la petición no fuese atendida en un plazo de 4 días, se dirigirán a la autoridad competente. Esta, si apreciase las circunstancias alegadas, mediante resolución fundada, requerirá al empresario para que adopte las medidas de seguridad apropiadas o que suspenda sus actividades en la zona o local de trabajo o con el material en peligro. También podrá ordenar, con los informes técnicos precisos, la paralización inmediata del trabajo si se estima un riesgo grave de accidente. Si el riesgo de accidente fuera inminente, la paralización de las actividades podrá ser acordada por los representantes de los trabajadores, por mayoría de sus miembros. Tal acuerdo podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los delegados de prevención, cuando no resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.
El acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en 24 horas, anulará o ratificará la paralización acordada. 3,2. Deberes. Como se ha hecho con los derechos, los deberes del personal laboral se pueden encontrar consagrados. A. En el TRBP. Los deberes de los empleados públicos del ART. 52 TRBP. Los principios éticos del ART. 53 y los principios de conducta del ART. 54. Todos estudiados en su sede correspondiente, son plenamente aplicables al personal laboral. B. En el Estatuto de los Trabajadores. El artículo 5 et establece. Artículo 5. Deberes laborales. Los trabajadores tienen como deberes básicos: a. Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con las reglas de la buena fe y diligencia. B. Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. C. Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus facultades directivas. D. No concurrir con la actividad de la empresa en los términos fijados en esta ley. E. Contribuir a la mejora de la productividad. F. Cuanto se deriven en su caso de los respectivos contratos de trabajo. Y posteriormente se especifican algunos deberes con mayor detalle. Artículo 20 et. Dirección y control de la actividad laboral. 1. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido, bajo la dirección del empresario, o persona en quien éste delegue. 2. En el cumplimiento de la obligación de trabajar asumida en el contrato, el trabajador debe al empresario la diligencia y la colaboración en el trabajo que marquen las disposiciones legales, los convenios colectivos y las órdenes o instrucciones adoptadas por aquel, en el ejercicio regular de sus facultades de dirección y, en su defecto, por los usos y costumbres. En cualquier caso, el trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la buena fe. 3. El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con discapacidad. 4. El empresario podrá verificar el estado de salud del trabajador que sea alegado por éste, para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimiento a cargo de personal médico. La negativa del trabajador a dichos reconocimientos podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran existir a cargo del empresario por dichas situaciones. Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión. Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Artículo 21 et. Pacto de no concurrencia y de permanencia en la empresa. 1. No podrá efectuarse la prestación laboral de un trabajador para diversos empresarios cuando se estime concurrencia desleal o cuando se pacte la plena dedicación mediante compensación económica expresa, en los términos que al efecto se convengan. 2. El pacto de no competencia para después de extinguido el contrato de trabajo, que no podrá tener una duración superior a 2 años para los técnicos y de 6 meses para los demás trabajadores, solo será válido si concurren los requisitos siguientes. A. Que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en ello. B. Que se satisfaga al trabajador una compensación económica adecuada. 3. En el supuesto de compensación económica por la plena dedicación, el trabajador podrá rescindir el acuerdo y recuperar su libertad de trabajo en otro empleo, comunicándolo por escrito al empresario con un preaviso de 30 días, perdiéndose en este caso la compensación económica u otros derechos vinculados a la plena dedicación.
4. Cuando el trabajador haya recibido una especialización profesional con cargo al empresario, para poner en marcha proyectos determinados o realizar un trabajo específico, podrá pactarse entre ambos la permanencia en dicha empresa durante cierto tiempo. El acuerdo no será de duración superior a 2 años y se formalizará siempre por escrito. Si el trabajador abandona el trabajo antes del plazo, el empresario tendrá derecho a una indemnización de daños y perjuicios. 3,3. Incompatibilidades del personal laboral. El régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas ya se ha estudiado con carácter general en su sede, apartado al que nos remitimos, ya que dicho régimen de incompatibilidades es el aplicable también al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, tal y como concreta la norma sobre el ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades. En el ámbito delimitado en el listado anterior, se entiende incluido todo el personal, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo funcionarial o laboral. 4. El IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. Se registró y publicó mediante resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, que apareció en el BOE número 118 de 17 de mayo de 2019. Entró en vigor el 18 de mayo de 2019 y su vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, si bien es de carácter prorrogable. Cuenta con 124 artículos divididos en 16 títulos, a los que se añaden las disposiciones adicionales, primera a 12ª, disposiciones transitorias primera a 13ª, disposición final única y 5 anexos. Anexo primero Encuadramiento. Anexo segundo Conjunto de actividades, clasificación profesional, promoción profesional, retribuciones 2019, provisión de puestos de trabajo. Anexo tercero Tablas retributivas. Anexo cuarto. Retribuciones INAEM. Anexo V Relación de actividades a las que se hace referencia en el anexo primero. Por su importancia, es obligado reproducirlo en su mayor parte, pero omitiremos ciertos artículos de aplicación indirecta o no decisiva al personal laboral, por lo que recomendamos una lectura de su texto íntegro para profundizar. No reproducimos ni anexos ni disposiciones por este motivo. Con el código de convenio N 90.12.022.011.999, que fue suscrito con fecha 4 de marzo de 2019 de una parte por los designados por la Administración del Estado, en representación de la misma, y de otra por las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y CIG, en representación del colectivo laboral afectado. Se complementó con informe favorable emitido por los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y de Hacienda, Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones. Dada su naturaleza paccionada, fruto de una negociación colectiva, su texto está afectado de bastante rigidez. Es difícil de modificar, por el procedimiento largo y complicado que conlleva, por lo que el contenido del convenio permanece estático. Por eso contiene previsiones específicas para la actualización salarial, en agudo contraste con el texto del Estatuto de los Trabajadores, dinámico por naturaleza, al reflejar todos los cambios sociales y tendencias de cada momento. IV Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado. Título y ámbito de aplicación y vigencia. Artículo 1. Ámbito de aplicación. 1. El presente convenio colectivo será de aplicación al personal laboral de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos. 2. No obstante lo establecido en el apartado anterior, se incluye asimismo en el ámbito de aplicación de este convenio colectivo al personal laboral que preste servicios en a. La Administración de Justicia no transferida. B. La Administración de la Seguridad Social, incluido en el caso del Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA,
al personal laboral que presta servicios en las dependencias de los servicios centrales y de las direcciones territoriales y o provinciales de la entidad y percibe sus retribuciones con cargo a los créditos presupuestarios asignados a dichos centros para esta finalidad. C. El Consejo de Seguridad Nuclear. D. La Agencia Española de Protección de Datos. E. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. F. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. 3. La inclusión en el ámbito de aplicación de nuevo personal que se produzca con posterioridad a la entrada en vigor del presente convenio exigirá que la mayoría del colectivo afectado manifieste su conformidad a la integración, individualmente o a través de los representantes legítimos en su ámbito. La propuesta se tratará en la subcomisión paritaria correspondiente y se elevará a la comisión paritaria para su aprobación, previo informe favorable de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, así como de la Dirección General de la Función Pública. Artículo 2. Personal excluido. Quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente convenio. A. El personal laboral que presta servicios en el exterior. B. El personal incluido en el ámbito de aplicación de otros convenios colectivos de la Administración General del Estado. C. El personal de alta dirección contemplado en el artículo 2,1a del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y demás normas legales de aplicación. D. El personal cuya relación de servicios se derive de un contrato regulado por la normativa de contratación administrativa o aquel incluido en los instrumentos excluidos por la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público. E. Los y las profesionales cuya relación con la Administración del Estado se derive de una minuta o presupuesto para la realización de una obra o servicio concreto. F. El personal cuya relación se haya formalizado o se formalice expresamente fuera de convenio. Estas contrataciones se realizarán de forma excepcional, e informando a la comisión paritaria, en aquellos ámbitos en los que exista personal laboral del ámbito del convenio que realice idénticas funciones. G. El personal laboral que preste sus servicios en las entidades del sector público no citadas expresamente en el artículo 1. H. El profesorado de religión contemplado en el convenio entre la Santa Sede y el Estado español, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España, la Comisión Islámica de España, y en su caso, a las que en un futuro puedan suscribirse con otras confesiones religiosas. Artículo 3. Vigencia y denuncia del convenio. 1. El presente convenio entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con las excepciones que en el mismo se establezcan. Sus efectos económicos regirán desde el día 1 de enero de 2019, sin perjuicio de lo establecido en cada caso en el articulado de este convenio. 2. La vigencia del convenio se extiende hasta el 31 de diciembre de 2021, pudiendo ser denunciado por cualquiera de las partes, dentro de los 2 meses inmediatos anteriores a la terminación de su vigencia. En el plazo de 1 mes a partir de la recepción de la comunicación se constituirá la correspondiente comisión negociadora. 3. De no efectuarse denuncia expresa, el convenio se prorrogará automáticamente por períodos anuales. Denunciado este convenio y hasta tanto se logre acuerdo expreso sobre otro que lo sustituya, se mantendrá la vigencia de la totalidad de su contenido. Artículo 4. Compensación y sustitución. 1. El presente convenio colectivo forma un todo orgánico e indivisible y, a efectos de su aplicación, será considerado globalmente. 2. Si todo el articulado fuese anulado por la jurisdicción social, las partes procederán a negociar un nuevo convenio colectivo. Hasta la vigencia del nuevo convenio colectivo se aplicará el anterior. Cuando la anulación fuese parcial, se negociará la parte anulada manteniéndose vigente el resto del convenio colectivo. 3. Las condiciones de toda índole pactadas en el presente convenio colectivo compensan y sustituyen a todas las existentes en el 3 Convenio Único para el Personal Laboral de la Administración General del Estado,
cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación. 4. Sin perjuicio de las previsiones de actualización salarial previstas en el presente convenio, el resto de las condiciones económicas serán negociadas por las partes firmantes del mismo, dentro de las previsiones presupuestarias de cada año. Título 2. Promoción de la igualdad de la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Artículo 5. Principio de igualdad. 1. La promoción de la igualdad de trato y oportunidades entre todo el personal laboral al servicio de la Administración General del Estado constituye un principio básico que informa con carácter transversal el contenido del presente convenio y se configura como un criterio interpretativo en la aplicación del mismo. 2. Las actuaciones que se desarrollen sobre este principio básico se ajustarán a los objetivos y líneas de actuación establecidas, en su caso, por el Plan de Igualdad que, en cumplimiento de lo previsto en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, esté vigente en cada momento. 3. La protección en los supuestos de acoso sexual y acoso por razón de sexo se ajustará a lo dispuesto en los correspondientes acuerdos y protocolo de acoso vigentes en cada momento. Artículo 6. Conciliación de la vida familiar, personal y laboral. 1. La conciliación de la vida familiar, personal y laboral constituye un principio básico de la política de recursos humanos de la Administración General del Estado, como herramienta preferente, primero, para hacer efectivos los principios de igualdad y corresponsabilidad, de modo que fomente la asunción equilibrada de responsabilidades familiares entre mujeres y hombres, evitando toda discriminación basada en su ejercicio. Segundo, para incrementar la motivación del personal. Y tercero, para lograr un óptimo clima laboral, permitiendo la configuración de entornos avanzados para la mejor prestación de los servicios públicos acordes a la realidad social actual. 2. En este sentido, la promoción del principio de conciliación de la vida familiar, personal y laboral subyace de forma transversal en el conjunto del presente convenio y se concreta, en particular, en las medidas de flexibilización y mejora en las condiciones de trabajo que facilitan el desempeño de las funciones profesionales, junto con los específicos deberes u obligaciones personales y familiares, en las siguientes materias. A. Jornada y permisos. B. Provisión y movilidad. C. Formación y perfeccionamiento profesional. Título 3. Clasificación profesional. Artículo 7. Sistema de clasificación. 1. El sistema de clasificación que se contempla en el presente convenio se estructura en grupos profesionales, familias profesionales y o especialidades y se establece en relación con el sistema educativo y con el Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales con el fin de ordenar los puestos de trabajo atendiendo a los niveles de titulación, formación y capacitación necesarios para ejercer las funciones propias de los distintos niveles de la prestación del servicio público. Ordenar igualmente la movilidad del personal laboral y favorecer su promoción. 2. A los efectos de esta clasificación profesional, el contenido de la prestación laboral es el conjunto de tareas, funciones y actividades propias de un puesto y que constituyen las obligaciones concretas con las que debe cumplir el trabajador o trabajadora que lo desempeña. 3. El grupo profesional agrupa unitariamente las aptitudes profesionales, las titulaciones y el contenido general de la prestación laboral que se corresponde con las mismas. 4. Las familias profesionales agrupan el conjunto de titulaciones, cualificaciones, profesiones, oficios y ocupaciones atendiendo a criterios de afinidad de la competencia profesional. 5. La especialidad determina el contenido concreto de la prestación laboral y establece el perfil profesional de cada puesto, agrupando los contenidos, las competencias profesionales y las especificaciones técnicas que responden a un conjunto de actividades de trabajo enmarcadas en una fase del proceso de producción. 6. La clasificación profesional del personal laboral del ámbito de aplicación del presente convenio
solo podrá modificarse a través de los procedimientos previstos en el mismo. Artículo 8. Grupos profesionales. 1. Se establecen los siguientes grupos profesionales de acuerdo con la titulación exigida para el ingreso en los mismos. A. Grupo Profesional M3, título clasificado en el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. B. Grupo Profesional M2, título clasificado en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. C. Grupo Profesional M1, título clasificado en el nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. D. Grupo Profesional E2, título de bachiller o técnico o equivalentes. E. Grupo Profesional E1, título de graduado en educación secundaria obligatoria o título profesional básico o equivalentes. F. Grupo Profesional E0, sin titulación prevista en el sistema educativo. 2. Se entenderá por titulaciones equivalentes las acordadas por la autoridad competente en materia de educación. 3. Cuando el contenido de la prestación laboral de un puesto sea altamente cualificado y se requiera el título de doctor para el desempeño del mismo, figurará así en la correspondiente convocatoria y será en ese momento cuando se adecúen las características retributivas del puesto, previa aprobación por la comisión paritaria. 4. Esta clasificación no será de aplicación al personal relacionado en los anexos 2 y IV, que se regirán por sus previsiones específicas fijadas en los propios anexos. Artículo 9. Familias profesionales. Las familias profesionales serán las definidas como tal por la autoridad competente dentro del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional. A tal efecto, la Administración determinará las familias profesionales que sean coincidentes con sus necesidades organizativas. Artículo 10. Especialidades. 1. Todos los puestos de trabajo tendrán asignada una especialidad. A los efectos de movilidad mediante concurso abierto y permanente, la especialidad reconocida al trabajador tras el encuadramiento previsto en el presente convenio, se entenderá acreditada de cara a la cobertura de aquellos puestos de trabajo que tengan asignada dicha especialidad, salvo que para el desempeño de esos puestos sea exigible titulación o formación habilitante. 2. Para los grupos M3 y M2, la especialidad determinará la titulación o titulaciones universitarias exigidas para el ingreso. 3. Para el grupo M1. A. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una titulación específica de formación profesional de grado superior, la especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso. B. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una cualificación profesional del nivel 3 del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, no incluida en ningún título de formación profesional de grado superior, la especialidad determinará dicha cualificación profesional. 4. Para el grupo E2. A. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una titulación específica de formación profesional de grado medio, la especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso. B. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una cualificación profesional del nivel 2 del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, no incluida en ningún título de formación profesional de grado medio, la especialidad determinará dicha cualificación profesional. C. Para el resto de puestos del grupo E2, la creación de la especialidad se llevará a cabo por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación por la Comisión Paritaria. 5. Para el grupo E1. A. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una titulación específica de formación profesional de grado básico, la especialidad determinará la titulación o titulaciones exigidas para el ingreso.
B. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral se corresponda con una cualificación profesional del nivel 1 del Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, no incluida en ningún título de formación profesional de grado básico, la especialidad determinará dicha cualificación profesional. C. Para el resto de puestos del grupo E1. La creación de la especialidad se llevará a cabo por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación por la Comisión Paritaria. 6. Para el grupo E0. A. En aquellos puestos de trabajo en los que la especialidad coincida con una o más unidades de competencia que formen parte de cualificaciones profesionales de nivel 1, la especialidad determinará dicha unidad de competencia. B. Para el resto de puestos del grupo E0. La creación de la especialidad se llevará a cabo por la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, previa aprobación por la Comisión Paritaria. 7. En aquellos puestos de trabajo en los que el contenido de la prestación laboral no se corresponda con ninguna titulación oficial, pero éste requiera de una formación específica, hasta que se implemente o desarrolle dicha titulación, y en su caso, con carácter transitorio durante los 5 años inmediatamente siguientes al de la implantación efectiva de dicha titulación, la Comisión Paritaria, a propuesta del departamento u organismo del que dependan dichos puestos, podrá determinar la titulación del mismo nivel que, por su afinidad o similitud, se habrá de exigir para su desempeño. Artículo 11. Modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de personal. 1. La modificación de la clasificación profesional de determinados colectivos de personal solo se podrá llevar a efecto cuando, como consecuencia de un cambio en el contenido de la prestación laboral que se requiere a ese colectivo, se entienda que se han modificado a su vez las aptitudes profesionales y o las titulaciones necesarias para su desempeño, y por tanto los factores en virtud de los cuales se acordó, en su momento, el encuadramiento en un determinado grupo profesional de ese colectivo. 2. Dicha modificación solo podrá ser aprobada por la comisión negociadora del convenio, a propuesta de la correspondiente subcomisión paritaria correspondiente a la que pertenezca ese colectivo, y previo informe favorable de la comisión paritaria. Título IV. Órganos de seguimiento y aplicación del convenio. Artículo 12. Comisión negociadora y comisión paritaria. Artículo 13. Constitución y composición de la comisión negociadora. Artículo 14. Constitución y composición de la comisión paritaria. Artículo 15. Funciones de la comisión paritaria. La comisión paritaria tendrá las siguientes funciones. A. Interpretar la totalidad del articulado, disposiciones y anexos del convenio. Vigilar y exigir su cumplimiento. B. Emitir los informes preceptivos que le sean requeridos en virtud de lo dispuesto en el presente convenio colectivo. C. Estudiar, proponer y cuando proceda decidir las cuestiones que, derivadas de la aplicación del presente convenio, se planteen por la Administración, los sindicatos firmantes u otros órganos de composición paritaria reconocidos en este convenio. D. Intervenir en la solución de conflictos colectivos que se susciten en el ámbito del convenio, en los términos que se establecen en el mismo. E. Crear los grupos de trabajo que se consideren necesarios, determinar su composición y funciones, y coordinar su actuación, así como crear subcomisiones paritarias con el contenido del artículo 19. F. Emitir informes y propuestas a las partes en negociaciones de ámbito superior que afecten al personal incluido en el ámbito de aplicación del presente convenio. G. Recibir información periódica sobre la evolución del empleo en el ámbito del convenio. H. Participar en la elaboración de los criterios generales de todos los procedimientos que afecten a las modificaciones de las condiciones de trabajo, sistemas de provisión de vacantes y de promoción, y estabilización del empleo de carácter estructural y permanente. Y aprobar la creación o modificación de especialidades según lo dispuesto en el artículo 10 del convenio. J. Servir de cauce de información sobre evolución de programas y proyectos que tenga previstos realizar la Administración y que puedan modificar las condiciones de trabajo.
K. Emitir informes sobre las propuestas de modificación sustancial de las relaciones de puestos de trabajo que signifiquen incremento del gasto, así como recibir información trimestral de los cambios propuestos por las respectivas subcomisiones paritarias cuando los mismos se produzcan sin variación del gasto. L. Recibir propuesta de convocatoria anual de promoción interna para la cobertura de puestos de trabajo de los distintos grupos profesionales, según los criterios fijados en el proyecto de Real Decreto de Oferta de Empleo Público Anual. M. Recibir información sobre los puestos de trabajo previstos para convocatoria libre, de acuerdo con los criterios que anualmente se fijen para la elaboración de la oferta de empleo público. N. Negociar la asignación o supresión de los complementos singulares de puesto a los puestos de trabajo ocupados, a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. O determinar la cuantía y el modo de retribución de compensación de la prestación excepcional de servicios públicos durante el periodo nocturno en una parte inferior a 1/3 de la jornada, en cómputo diario o el equivalente en cómputo mensual o anual, así como la prestación excepcional de los servicios públicos en días de domingo o festivos. P. Negociar la asignación o supresión de los complementos de los puestos ocupados por el desempeño de trabajo en horario o jornada distinta de la habitual, a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. Q. Crear nuevos complementos de productividad o incentivos de producción, o aprobar cualquier modificación sobre el régimen y características de estos, a propuesta de la subcomisión paritaria correspondiente. R. Aprobar la adecuación de las características retributivas de los puestos para los que se requiera el título de doctor, según lo dispuesto en el artículo 8,3 del convenio. S. Recibir información de las contrataciones formalizadas fuera de convenio en aquellos casos en los que exista personal laboral del ámbito del convenio que realice idénticas funciones. T. Recibir información semestral de los reingresos al servicio activo realizados según lo dispuesto en el artículo 96,4 del convenio. U. Los expedientes que hayan de resolver tanto la comisión paritaria como la subcomisión paritaria deberán resolverse en el plazo máximo de 3 meses. Una vez transcurrido dicho plazo sin resolución, se entenderán desestimados y el trabajador podrá acudir a la vía judicial para que el juez resuelva sobre el asunto. V. Cualquier otra función que expresamente se le atribuya en el convenio. Artículo 16. Funcionamiento de la comisión paritaria. Artículo 17. Régimen de los acuerdos adoptados. Artículo 18. Grupos de trabajo de la comisión paritaria. Artículo 19. Subcomisiones paritarias. Artículo 20. Derechos y garantías de quienes conforman la comisión paritaria y subcomisiones paritarias. Artículo 21. Solución de conflictos colectivos. Título V. Organización del trabajo. Artículo 22. Competencia y criterios relativos a la organización del trabajo. 1. La organización del trabajo es facultad exclusiva de la Administración, sin perjuicio de los derechos y facultades de audiencia, consulta, información y negociación reconocida a la representación de la parte social. Cuando las decisiones que la Administración tome en uso de sus facultades de organización de trabajo afecten a las condiciones de trabajo del personal laboral incluido en el ámbito del presente convenio, se negociarán dichas condiciones, de acuerdo con la legislación vigente, en el marco correspondiente. Corresponde su aplicación práctica a los órganos directivos de las diferentes unidades orgánicas de los ámbitos afectados por este convenio. 2. El objetivo de la organización del trabajo es alcanzar un nivel adecuado de eficacia de los servicios, basado en la óptima utilización de los recursos humanos y materiales adscritos a los mismos. Serán criterios inspiradores de la organización del trabajo. A. La planificación y ordenación de los recursos humanos. B. La adecuación y suficiencia de las plantillas a las necesidades del servicio. C. La adecuada y eficaz adscripción profesional del personal laboral. D. La profesionalización y promoción del personal laboral. E. La identificación y valoración de los puestos de trabajo.
F. La racionalización, simplificación y mejora de los procesos y métodos de trabajo. Artículo 23. Relaciones de puestos de trabajo. 1. Definición y estructura. Las relaciones de puestos de trabajo correspondientes a los distintos centros directivos contemplarán la totalidad de los puestos, su ubicación, los grupos profesionales, familias profesionales y o especialidades y complementos de puesto, así como las características específicas del mismo, cuando proceda, y en su caso, los requisitos de carácter profesional necesarios para su desempeño, según el modelo aprobado al efecto. 2. Procedimiento de elaboración y modificación. Las propuestas de relaciones de puestos de trabajo y de las modificaciones a las mismas serán elaboradas por los órganos competentes que las presentarán a la correspondiente subcomisión paritaria para que en el plazo de 10 días hábiles formule las observaciones que estime pertinentes. Transcurrido el plazo anterior, se remitirá a la comisión paritaria para su informe, según lo establecido en el artículo 15 del presente convenio. Los departamentos y organismos, a través del órgano competente, tramitarán las propuestas ante la CECIR conforme a los procedimientos establecidos acompañados de las alegaciones que, en su caso, emitan las subcomisiones paritarias correspondientes y del informe de la comisión paritaria. 3. Publicidad. Antes del 31 de mayo de cada año, la Administración remitirá a quienes forman parte de la comisión paritaria las correspondientes relaciones de puestos de trabajo aprobadas, con expresión de los puestos que se encuentren vacantes el día 1 del mes anterior a la citada fecha. En el plazo de un mes, a partir de la entrega indicada en el párrafo anterior, cada departamento ministerial u organismo pondrá a disposición del personal las relaciones de puestos de trabajo de su ámbito y el listado de ocupación de los puestos que figuran en la misma, de conformidad con los criterios establecidos por la normativa vigente en materia de protección de datos. Previamente a la citada puesta a disposición, los departamentos u organismos harán entrega de la misma información a la correspondiente subcomisión paritaria. Los listados de ocupación contendrán la relación individualizada de la totalidad de los puestos de trabajo de su respectivo ámbito, con expresión del código de puesto de trabajo de la RPT, apellidos y nombre del titular del puesto y centro directivo al que esté adscrito el puesto. Los trabajadores y trabajadoras podrán solicitar ante la persona responsable de la gestión de recursos humanos la subsanación de los errores que puedan existir respecto de los datos contenidos en las relaciones de puestos de trabajo. Los errores existentes serán objeto de corrección por los procedimientos administrativos establecidos. Artículo 24. Certificados de servicios y documento de identificación. 1. Los órganos de la Administración, dentro de sus respectivas competencias, están obligados a entregar al personal laboral y a su instancia certificado acreditativo del tiempo de servicio prestado y datos que consten en la relación de puestos de trabajo, emolumentos percibidos, así como cualquier otra circunstancia que venga exigida por una convocatoria pública. 2. Asimismo, por el departamento u organismo de destino, se expedirá al personal laboral el oportuno documento de identificación. Dicho documento será renovado en los casos de cambio de destino. Artículo 25. Reestructuraciones administrativas. Si durante la vigencia de este convenio se produjera, por reestructuración administrativa, algún cambio en la dependencia orgánica de los actuales centros de trabajo, dicha modificación garantizará las relaciones jurídico-laborales con respeto a las diferentes condiciones individuales expresamente reconocidas al personal afectado, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el acuerdo para el personal laboral del Ministerio de Defensa en caso de reestructuración de centros y establecimientos. Artículo 26. Planes de ordenación de recursos humanos. 1. Cuando la situación o características particulares de un área o ámbito de los incluidos en este convenio así lo exija, la Administración, previa negociación en la comisión paritaria o subcomisión paritaria correspondiente, dependiendo del ámbito territorial al que afecte,
podrá aprobar planes para la adecuación de los recursos humanos que prevean la articulación coordinada de diversas medidas para un ámbito determinado. Los planes serán objeto de la debida publicidad y estarán basados en causas objetivas recogidas en la correspondiente memoria justificativa. 2. Estos planes podrán contener las siguientes previsiones y medidas, sin perjuicio de lo establecido con carácter general en los títulos B y 7 del presente convenio. A. Previsiones de modificación de estructuras organizativas y de puestos de trabajo. B. Suspensión de incorporaciones de personal externo al ámbito afectado, tanto las derivadas de oferta de empleo como de procesos de movilidad. C. Procedimientos de movilidad forzosa de conformidad con lo dispuesto en el título 7. D. Cursos de formación y capacitación. E. Concursos de traslados extraordinarios según lo dispuesto en el artículo 37. F. Medidas específicas de promoción interna. G. Prestación de servicios a tiempo parcial. H. Incorporación de recursos humanos adicionales que habrán de integrarse en su caso en las ofertas de empleo público. Y otras medidas que procedan en relación con los objetivos de los planes. Título B. Ingreso y promoción interna. Artículo 27. Principios generales. 1. El ingreso en el ámbito del convenio se producirá atendiendo a los grupos de clasificación en que está encuadrado el personal laboral y los niveles de titulación académica requeridos en los mismos. 1. Grupo profesional M3. Título clasificado en el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. 2. Grupo profesional M2. Título clasificado en el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. 3. Grupo profesional M1. Título clasificado en el nivel 1 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior o equivalentes. 4. Grupo profesional E2. Título de bachiller o técnico o equivalentes. 5. Grupo profesional E1. Título de graduado en educación secundaria obligatoria o título profesional básico o equivalentes. 6. Grupo profesional E0. Sin titulación prevista en el sistema educativo. 7. En su caso el acceso a puestos con el requisito de titulación de doctorado, conforme a lo previsto en el artículo 8,3. 2. Los puestos de trabajo vacantes de personal laboral cuya cobertura sea necesaria, de acuerdo con la planificación de recursos humanos de la organización, se proveerán con arreglo a los siguientes procedimientos. A. Concurso abierto y permanente. B. Promoción profesional. C. Ingreso libre. Con anterioridad a la inclusión de un puesto de trabajo en una convocatoria de ingreso libre, deberá haberse ofertado previamente el mismo en una convocatoria del concurso abierto y permanente, o a través del procedimiento de promoción interna. 3. Los procedimientos de provisión previstos en este artículo serán interdepartamentales y tenderán a armonizar las expectativas de promoción del personal con las necesidades organizativas de la Administración. 4. El personal laboral que cambie de puesto de trabajo por cualquiera de los mecanismos previstos en los títulos B y 7 del convenio, tendrá derecho durante el plazo de incorporación a la totalidad de las retribuciones que se devenguen con carácter fijo y periodicidad mensual. A. En el caso de que el término de dicho plazo se produzca dentro del mismo mes en que se efectuó el cese, las citadas retribuciones se harán efectivas por la dependencia que diligencie dicho cese y por mensualidad completa y de acuerdo con la situación y derechos del trabajador o trabajadora referidos al primer día hábil del mes en que se produce el cese. Si por el contrario, dicho término recayera en mes distinto al del cese, las retribuciones del primer mes se harán efectivas de la forma indicada, y las del segundo se abonarán por la dependencia correspondiente al puesto de trabajo al que accede, asimismo, por mensualidad completa y en la cuantía correspondiente al puesto al que se ha incorporado. B. No obstante lo indicado anteriormente, se llevará a cabo la liquidación por días en los siguientes supuestos. Y en el mes de ingreso en el primer destino, en el de reingreso al servicio activo y en el de incorporación por conclusión de licencia sin derecho a retribución. Y,
En el mes de iniciación de licencia sin derecho a retribución. Y, en el mes en que se cese en el servicio activo. 5. La determinación de las vacantes que se oferten en cada uno de los procesos de provisión previstos en este artículo se realizará de acuerdo con las competencias y criterios relativos a la organización del trabajo recogidos en el presente convenio. Artículo 28. Convocatorias de ingreso por turno libre y promoción interna. 1. La Administración efectuará las convocatorias que correspondan, que incluirán plazas destinadas a su provisión por el procedimiento de promoción interna e ingreso libre. La convocatoria y resolución de las mismas corresponderá al órgano competente, pudiendo encomendarse la gestión a los distintos departamentos ministeriales u organismos dependientes. Las convocatorias de ingreso libre y de promoción incluirán el número de plazas autorizadas en el Real Decreto de Oferta de Empleo Público de cada año. 2. En los procesos de promoción podrá participar todo el personal laboral fijo del grupo profesional inmediatamente inferior, siempre que haya prestado 2 años de servicios efectivos en dicho grupo profesional y cumpla los requisitos de titulación y cualificación exigidos. Asimismo, se podrá participar para acceder al grupo inmediatamente superior y de la misma familia profesional cuando se trate de personal con 2 años de permanencia en puestos que se encuadren en especialidades coincidentes con títulos de formación profesional, sin tener la titulación exigida para el grupo al que acceden, pero teniendo, al menos, una cualificación profesional completa del título correspondiente a la especialidad a la que se pretende acceder, y siempre que se cuente con la titulación exigida en el grupo profesional desde el que se promociona. De este proceso señalado en el párrafo anterior, se exceptúan los procesos que afecten a puestos de trabajo de los grupos profesionales M3 y M2, o cuando pertenezcan a áreas de actividad en las que esas previsiones no resulten adecuadas, o cuando se trate de funciones cuyo ejercicio requiera estar en posesión de una titulación académica o profesional habilitante. En los procesos de promoción interna a puestos de trabajo encuadrados en el grupo M2, podrán participar los trabajadores del grupo profesional E2 con 2 años de servicios en puestos de dicho grupo que no se encuadren en especialidades coincidentes con títulos de formación profesional, siempre que cuente con la titulación exigida para el ingreso en el grupo M2. La comisión paritaria podrá autorizar, de forma excepcional y para puestos con especialidad coincidente con títulos de formación profesional para los que no exista la titulación adecuada en el nivel superior, la promoción interna desde el grupo profesional inmediatamente inferior dentro de la misma familia profesional. También se permitirá la participación en los procesos de promoción interna del grupo E0 al E1 para el personal laboral fijo que, no teniendo la titulación requerida, haya cumplido más de 10 años de antigüedad en el puesto, salvo en los puestos en los que el requisito de la titulación sea obligatorio, por ser esta habilitante para el desempeño de la correspondiente prestación laboral. 3. En los procesos regulados en el presente artículo, la reserva de plazas para personas con discapacidad se realizará en los términos previstos en la normativa vigente, por la que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo para estas personas. Artículo 29. Sistemas selectivos. Los sistemas selectivos serán la oposición, el concurso y el concurso-oposición y se regirán por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de acuerdo con la legislación vigente. En el concurso se valorarán los méritos profesionales, los méritos académicos y, atendiendo a la naturaleza del proceso selectivo, la antigüedad reconocida en el ámbito del convenio único. B. La oposición incorporará en todo caso una prueba práctica, sea escrita o de cualquier otro tipo, que permita valorar las capacidades de quienes concurran para desempeñar las funciones del puesto objeto de provisión. C. El concurso-oposición se utilizará en aquellos procesos selectivos en los que se considere que la experiencia laboral es un elemento sustancial para establecer la idoneidad y capacidad de las personas candidatas en relación con el futuro desempeño. En caso de utilizarse el concurso-oposición habrá que superar la oposición para acceder a la fase de concurso. Artículo 30.
Convocatoria. Los procesos de cobertura de vacantes, por ingreso libre y promoción interna, se harán mediante convocatoria pública siguiendo, si los hubiere, los criterios generales fijados por la Comisión Paritaria. En la convocatoria habrán de constar los siguientes datos. 1. Número y características de las plazas. 2. Sistema selectivo, desarrollo y valoración. 3. Requisitos exigidos a las personas candidatas. 4. Baremo en su caso. Artículo 31. Órganos de selección. 1. Cada órgano de selección estará compuesto, como mínimo, por 4 representantes de la Administración, uno de los cuales ostentará la presidencia y otro la secretaría, y por 3 de los trabajadores y trabajadoras, respetando la autonomía de las partes y teniendo en cuenta a efectos de la designación del personal el ámbito territorial de la convocatoria. Si la convocatoria para la que se constituye el órgano de selección afecta a todo el ámbito del convenio, o a 2 o más departamentos, la representación del personal laboral será designada por la Administración a propuesta de las organizaciones sindicales presentes en la comisión paritaria, mientras que si afectara solo al ámbito de una subcomisión paritaria total o parcialmente, se designará por la Administración a propuesta de los sindicatos presentes en la subcomisión. Estos miembros actuarán a título individual en el órgano de selección. En los casos en que el órgano convocante entienda que, por la complejidad o cantidad de plazas convocadas, es necesario un número superior de personas que conforman el órgano de selección, deberá informar sobre esta variación a la comisión paritaria o a los sindicatos presentes en la subcomisión paritaria respectiva, en función del ámbito a que se refiere el párrafo anterior, garantizándose que el número de representantes de la Administración sea igual al número de los representantes del personal laboral más 1. 2. Los órganos de selección, de acuerdo con el principio de especialidad, podrán recabar la presencia y colaboración de personas especialistas necesarias según las características de los puestos de trabajo convocados y o las pruebas a realizar, las cuales se incorporarán al mismo con voz, pero sin voto. 3. Todas las personas que forman parte del órgano de selección deberán pertenecer a un grupo profesional igual o superior al del puesto de trabajo convocado. En el supuesto de ser personal funcionario, deberán pertenecer al grupo de titulación equivalente igual o superior. No podrá formar parte de los órganos de selección el personal laboral temporal. 4. Concluidas las pruebas selectivas, el órgano de selección elevará a la autoridad convocante, ordenada de mayor a menor por las puntuaciones alcanzadas, la relación de aspirantes que hubieran obtenido, al menos, las calificaciones mínimas exigidas para la superación del proceso, adjudicándose las plazas atendiendo al citado orden de prelación. En ningún caso, el número de contratos que se formalicen podrá exceder del número de plazas convocadas. Artículo 32. Período de prueba. 1. El personal de nuevo ingreso por turno libre estará sometido a un período de prueba, que se pactará por escrito en el contrato de trabajo, cuya duración será de 3 meses para los grupos profesionales, M3 y M2, y de 1 mes para los demás trabajadores o trabajadoras, excepto para el personal sin titulación, para el que será de 15 días laborables. 2. Transcurrido este período de prueba quedará automáticamente formalizada la admisión, siendo computado al trabajador o trabajadora este período a todos los efectos. La adquisición de la condición de personal laboral fijo del ámbito del presente convenio quedará supeditada a la superación del citado período de prueba. 3. Durante este período, tanto la Administración como el trabajador o trabajadora podrán poner fin a la relación laboral, sin que ninguna de las partes tenga por ello derecho a indemnización alguna. La persona tendrá los derechos y obligaciones correspondientes a su grupo profesional y al puesto de trabajo que desempeña, como si fuera de plantilla. Del fin de las relaciones laborales reguladas en este artículo, se informará a quienes representan a los trabajadores y trabajadoras. 4. Será nulo el pacto que establezca un período de prueba cuando la persona haya ya desempeñado las mismas funciones con anterioridad, bajo cualquier modalidad de contratación,
dentro del ámbito de aplicación del presente convenio. 5. Durante el periodo de prueba el trabajador o trabajadora no tendrá derecho a ser declarado en las situaciones previstas en el título 14 del presente convenio, salvo aquellas para las que no se exija reunir la condición de personal laboral fijo. En estos supuestos, deberá realizar y superar el periodo de prueba una vez se incorpore al puesto reservado como consecuencia de la declaración de la correspondiente situación. Artículo 33. Selección de personal temporal. 1. Las necesidades no permanentes de personal se atenderán mediante la contratación de personal temporal a través de la modalidad más adecuada para la duración y el carácter de las tareas a desempeñar. En el supuesto de los contratos celebrados por circunstancias de la producción, la duración máxima de los mismos podrá ser de hasta 6 meses en un plazo máximo de 12, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre. 2. Los sistemas selectivos para el personal temporal habrán de graduarse en su utilización en función de la duración del contrato. Así, se recurrirá a los servicios públicos de empleo para las contrataciones previsibles por su carácter estacional, y siempre que las características de las tareas a desempeñar así lo aconsejen. Corresponderá a los servicios públicos de empleo, a través de su responsable provincial, la preselección de personas candidatas de entre aquellas demandantes de empleo registradas en la provincia o en ámbito superior siempre que sea conveniente, de acuerdo con los perfiles definidos por el órgano convocante, entre los que se incluirán los requisitos de titulación y o conocimientos definidos en el capítulo relativo a la clasificación. La preselección deberá ajustarse a los requisitos de la solicitud e incorporar 5 candidatos por puesto. Si hubiera más demandantes de empleo que cumplieran los requisitos, los servicios públicos de empleo seleccionarán atendiendo al criterio de antigüedad en la demanda. Además, quienes concurran deberán reunir los siguientes requisitos: a. Estar en situación de desempleo y haberlo estado, al menos, durante los 3 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de la preselección por parte del centro gestor a los servicios públicos de empleo. B. En caso de no existir suficientes personas candidatas que cumplan el requisito anteriormente reseñado, se podrá reducir progresivamente el período exigido de permanencia en los servicios públicos de empleo. C. En caso de persistir la falta de suficientes personas candidatas, se podrá seleccionar a demandantes en los servicios públicos de empleo en situación de mejora de empleo. El órgano de selección realizará la selección final, que culminará con la propuesta de contratación al órgano convocante. En ningún caso el número de contratos que se formalicen podrá exceder el número de plazas convocadas. 3. Podrán también establecerse bolsas de trabajo, de estructura provincial y aprobadas por la Dirección General de la Función Pública, bien a partir de procesos de selección de personal laboral de carácter fijo del ámbito del convenio y de la misma clasificación profesional a aquella que se pretende seleccionar, bien mediante convocatoria pública al efecto. En este último supuesto, se podrán realizar convocatorias para aquellas especialidades en las que se produzca un nivel significativamente elevado de contrataciones, con informe favorable de la Dirección General de la Función Pública para garantizar la homogeneidad de las mismas. La contratación a través de este procedimiento se realizará según el orden de prelación establecido, en función de la puntuación obtenida en el proceso de selección, preferentemente dentro de la misma provincia. La vigencia de las mismas en ningún caso podrá superar los 3 años, salvo prórroga solicitada y autorizada por la Dirección General de la Función Pública. 4. Los órganos de selección para estos procesos deberán designarse para cada oferta de contratación y se constituirán, con carácter general, en el ámbito del departamento u organismo, sin perjuicio de los sectores con especificidad propia. 5. En los casos en que la dispersión de las plazas o la frecuencia de las contrataciones lo aconsejen, se podrá establecer un único órgano estable de selección, cuya composición se regirá por lo previsto en el artículo 31, pudiendo designar unidades periféricas de colaboración, integradas por un número impar de personas no inferior a 3, una de los cuales
se designará por la Administración a propuesta de las organizaciones sindicales firmantes del Convenio Único. 6. Los méritos a valorar y su grado de ponderación vendrán determinados en las bases de cada convocatoria, y la eventual valoración de la experiencia previa será independiente del lugar de su adquisición. Título 7. Provisión de puestos de trabajo y movilidad. Artículo 34. Procedimientos de provisión y movilidad. 1. La provisión de puestos de trabajo mediante movilidad del personal laboral fijo del ámbito de este convenio se llevará a cabo a través del procedimiento ordinario del concurso abierto y permanente. 2. Cuando las necesidades del servicio lo exijan, los puestos de trabajo se cubrirán de forma provisional o definitiva por alguno de los restantes procedimientos contemplados en el presente convenio, pudiendo suponer, en su caso, la movilidad forzosa del personal laboral afectado en los términos que se establezcan en el mismo. 3. También podrá producirse la movilidad en atención a determinadas circunstancias personales o familiares protegidas, o mediante otros procedimientos de movilidad voluntaria, en los términos de este convenio. 4. Todas las formas de provisión y movilidad recogidas en el presente convenio exigirán el cumplimiento de los requisitos que para el desempeño de puestos se establezcan en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo. Capítulo y el concurso. Artículo 35. El concurso y sus modalidades. 1. El concurso abierto y permanente de carácter interdepartamental es el procedimiento ordinario de provisión de puestos de trabajo mediante movilidad del personal laboral fijo, que consiste en su adjudicación previa valoración de los méritos de las personas participantes. Las plazas que se convoquen mediante esta modalidad de concurso serán objeto de publicidad periódica en los términos indicados en el artículo siguiente. 2. Con carácter excepcional, se convocarán concursos de traslados limitados al personal laboral fijo de los ámbitos que se determinen, o para familias y o especialidades profesionales concretas, derivados de situaciones provocadas por razones organizativas, o como consecuencia de la planificación global en el marco de los planes para la ordenación de los recursos humanos, previo acuerdo de la Comisión Paritaria del Convenio. Artículo 36. Concurso abierto y permanente. 1. El concurso de traslados abierto y permanente constituye el sistema ordinario de provisión y movilidad de los puestos de trabajo vacantes y de movilidad para el personal laboral fijo. Los puestos a convocar serán aquellos puestos de trabajo vacantes, de necesaria provisión y dotados presupuestariamente, excepto los que no se estime conveniente incluir por necesidades organizativas. Además, no serán objeto de convocatoria los puestos que estén sujetos a reserva o estén incluidos en otros procedimientos de selección o provisión. De los puestos que vayan a ser incluidos en la convocatoria del concurso abierto y permanente, se informará a las subcomisiones paritarias. En estos concursos podrá participar el personal laboral fijo incluido en el ámbito de aplicación del IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, siempre que cumplan tanto con los requisitos de la convocatoria y los específicos de los puestos de trabajo objeto de convocatoria, como con los derivados de la aplicación del presente convenio. Para poder participar en el concurso abierto y permanente, el personal laboral fijo interesado deberá haber permanecido en el último puesto obtenido con carácter definitivo un mínimo de 2 años, salvo en el caso que soliciten un puesto ubicado en la misma Secretaría de Estado en la que tenga su destino definitivo, o en defecto de aquella, si solicitan un puesto ubicado en el mismo departamento ministerial o, en su caso, organismo público. En el caso del personal laboral fijo discontinuo, el periodo mínimo de 2 años exigidos para poder participar se computará desde la fecha de la formalización del contrato de dicha modalidad contractual. Los destinos obtenidos tras la superación de un proceso selectivo tendrán carácter definitivo a efectos de participación en este concurso. El concurso tendrá 4 resoluciones anuales, serán de carácter interdepartamental, en los términos que se negocie en la Comisión Paritaria del Convenio,
y se gestionarán conjuntamente por la Dirección General de la Función Pública con los departamentos ministeriales. Previamente a cada una de las resoluciones precitadas, por la Administración se arbitrará una fase de adjudicación provisional. La adjudicación de nuevas plazas tanto en el caso del personal a tiempo parcial como del personal fijo discontinuo, así como de aquellos puestos de trabajo que conlleven un cambio de grupo y o familia profesional y o especialidad, implicarán la novación modificativa de los contratos de trabajo. 2. Baremo de valoración de los méritos. La resolución del concurso deberá atenerse al siguiente baremo. A. Antigüedad. Se valorará cada mes completo de servicios reconocidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 59,1 del convenio. B. Méritos profesionales. Se valorarán los servicios efectivos prestados en puestos de trabajo correspondientes a la misma familia profesional y o especialidad, reconocidos a la fecha de referencia de la certificación de dichos méritos. Los servicios efectivos que se presten en una modalidad distinta a la de prestación continuada o aquellos que se presten en jornadas inferiores a la completa, se valorarán proporcionalmente. Cuando las personas solicitantes que concursen se encuentren dentro del mismo grupo, familia profesional y o misma especialidad, igual a la de las plazas solicitadas, tendrán derecho a un 20% adicional sobre la puntuación total, de cara a la adjudicación de las plazas correspondientes. C. Traslado obligatorio a un centro de trabajo en distinta localidad. El trabajador o trabajadora que se viese afectado por la movilidad descrita en el artículo 50 del presente convenio, tendrá derecho a la suma de un 20% adicional a la puntuación total que se establezca en las bases reguladoras del concurso abierto y permanente. El trabajador o trabajadora podrá solicitar la adición de dicha puntuación siempre que haya transcurrido un año desde la movilidad geográfica y únicamente para retornar a la localidad de origen, provincia o isla desde la que fue trasladado. Tendrá derecho a adicionar dicho porcentaje hasta que obtenga finalmente un puesto de trabajo por concurso. Este retorno tendrá carácter voluntario para el trabajador o trabajadora. D. Conocimiento de las lenguas cooficiales. Se otorgará un punto adicional a quienes acrediten el conocimiento de las lenguas oficiales propias de las comunidades autónomas para la adjudicación de las vacantes que incluyan la citada lengua cooficial en la descripción contenida en la correspondiente relación de puestos de trabajo. 3. Las personas interesadas realizarán una petición que sea bien de carácter genérico a una o varias localidades concretas y o a un tipo de puesto, o bien a puestos de trabajo concretos identificados previamente, publicados por la Dirección General de la Función Pública, de conformidad con los criterios que se establezcan en la regulación del procedimiento de convocatoria del concurso abierto y permanente. La adjudicación se realizará según el orden de preferencia especificado por cada concursante en la solicitud de participación. En el supuesto de que el trabajador o trabajadora solicite simultáneamente puestos de trabajo concretos y con carácter genérico, una o varias localidades y o tipo de puesto de trabajo, se dará prioridad a la solicitud concreta de puestos de trabajo. La persona interesada podrá desistir total o parcialmente de su solicitud en cualquier momento anterior al de propuesta de resolución provisional. La presentación de una nueva solicitud anula la anterior desde el momento en que se presente en cualquiera de las formas establecidas en la normativa sobre procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. 4. Las solicitudes tendrán vigencia durante el año natural en curso y caducarán con la publicación de la última resolución de adjudicación de puestos de trabajo del año natural correspondiente. 5. Estos traslados no darán lugar a indemnización alguna, tienen carácter voluntario y no son renunciables una vez adjudicada la plaza definitivamente, salvo que antes de la finalización del plazo de incorporación se hubiera obtenido otro destino mediante convocatoria pública. En el supuesto de optar a un grupo profesional inferior, la adjudicación de una plaza de dicho grupo dará lugar a la correspondiente novación modificativa del contrato de trabajo, por lo que las retribuciones pasarán a ser las del grupo profesional al que se accede por concurso.
La adjudicación de un puesto de trabajo perteneciente a una familia y o especialidad distinta a aquella desde la que el trabajador o trabajadora concursó, implicará también la novación modificativa del contrato de trabajo para adecuarla a la del puesto adjudicado. 6. Se creará un grupo de trabajo de traslados formado por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales con representación en el ámbito de la comisión paritaria. Artículo 37. Concurso extraordinario. 1. Con carácter extraordinario, derivado de situaciones provocadas por razones organizativas o como consecuencia de la planificación global en el marco de planes para la ordenación de recursos humanos, y como una de las medidas que se podrán prever en dichos planes, se convocarán, previo acuerdo de la Comisión Paritaria de los Criterios Generales, concursos de traslados de carácter extraordinario limitados al personal laboral fijo de los ámbitos que se determinen, o para familias profesionales y o especialidades concretas. 2. El concurso de carácter extraordinario se regirá por lo establecido en el plan de ordenación respectivo. A quienes se vean afectados por el plan de ordenación y participen como consecuencia del mismo en este tipo de concurso, no se les exigirá la permanencia mínima de 2 años en el último puesto obtenido con carácter definitivo, para poder participar en el concurso abierto y permanente. Solo en el caso de obtener un puesto en el concurso abierto y permanente, volverá a operar el período de permanencia mínima señalado en el artículo anterior de cara a su participación en otras convocatorias del concurso abierto y permanente. Capítulo 2. Otras formas de provisión de puestos de trabajo y de movilidad. Artículo 38. Permuta en el ámbito del convenio único. Con carácter excepcional, la Administración podrá autorizar la permuta que se realice voluntariamente entre 2 trabajadores fijos en activo, siempre que los puestos de trabajo sean del mismo grupo, familia profesional y o especialidad y régimen de contratación, y se cumplan los requisitos señalados en los párrafos siguientes. En el plazo de 5 años a partir de la concesión de una permuta, no podrá autorizarse otra a cualquiera de los trabajadores o trabajadores fijos que hayan sido objeto de una permuta anterior. La permuta será objeto de revocación, con el retorno del trabajador o trabajadora afectado a su puesto de origen, cuando se produzca la jubilación de uno de los 2 interesados, en los 2 años siguientes a la fecha de efectos del acuerdo de permuta. Para la concesión de las permutas, se exigirá informe previo favorable de los servicios y organismos afectados y de las correspondientes subcomisiones paritarias. Los traslados por permuta tendrán carácter voluntario, por lo que no darán derecho a la percepción de indemnización alguna. Artículo 39. Permuta entre convenios distintos. 1. Podrán autorizarse permutas entre el personal laboral fijo en activo adscrito a convenios colectivos del ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, previa determinación por la Comisión Paritaria de la correspondiente equivalencia de su clasificación profesional. 2. En el caso de que se trate de permuta entre personal laboral fijo del ámbito del convenio único y otro procedente de otras administraciones públicas, se estará a los términos que se adopten en el oportuno acuerdo de movilidad interadministrativa, previa negociación de este en el ámbito de la comisión paritaria. 3. Para la concesión de estas permutas, se exigirá informe previo favorable de la unidad competente en materia de recursos humanos del Ministerio u organismo público, o en su caso, ministerios u organismos públicos, y del órgano competente de la administración pública respectiva de destino de las personas interesadas. Asimismo, será necesario que haya transcurrido un período de, al menos, 2 años desde la obtención del anterior puesto con carácter definitivo. 4. Las permutas autorizadas podrán ser objeto de revocación cuando quienes hayan permutado no permanezcan un mínimo de 2 años continuados en los puestos que hayan sido objeto de esta modalidad de cambio de puesto de trabajo. La permuta acordada tendrá carácter definitivo para el trabajador o trabajadora que sea objeto de la misma. 5. Las permutas entre convenios
darán lugar a la formalización de un nuevo contrato de trabajo con reconocimiento de la antigüedad a los efectos de trienios. 6. Los traslados derivados de una permuta, dado su carácter voluntario, no darán lugar a indemnización alguna. Artículo 40. Movilidad por violencia de género y por violencia terrorista. 1. Movilidad de la contratada laboral víctima de violencia de género. A la contratada laboral víctima de violencia de género que se vea obligada a abandonar el puesto de trabajo donde venía prestando sus servicios, para hacer efectiva su protección o el derecho a la asistencia social integral, tendrá derecho al traslado a un puesto de trabajo propio de su grupo, familia profesional o especialidad, ya sea en la misma o en distinta localidad, sin necesidad de que se trate de una vacante de necesaria cobertura. Aún así, en tales supuestos la Administración estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que la interesada solicite expresamente. B. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. C. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia de género se protegerá la intimidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y las de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. D. La acreditación, las garantías, la solicitud, la instrucción y la terminación del procedimiento con sus efectos se realizarán conforme a la normativa específica correspondiente. E. El traslado tendrá una duración inicial de 6 meses, teniendo la Administración la obligación de reservar, durante dicho periodo, el puesto de trabajo que viniera desempeñando. Terminado este período, decaerá la mencionada obligación de reserva del puesto de trabajo. No obstante, durante un plazo de 18 meses a computar desde la fecha del traslado a otro puesto de trabajo, la trabajadora deberá optar expresamente entre el regreso a un destino de características similares al que desempeñaba con anterioridad al traslado, en el mismo departamento u organismo y localidad, o por la continuidad en el nuevo puesto de trabajo. F. Las previsiones contenidas en el convenio en relación con esta modalidad de traslado resultarán de aplicación a las situaciones de los trabajadores y trabajadoras que tengan a su cargo, bajo su patria potestad, tutela, guarda o acogimiento a menores o personas con discapacidad, que tengan la condición de víctima de violencia de género, siempre que la situación de la víctima aconseje un cambio de localidad de la residencia familiar. 2. Movilidad del personal laboral por razón de violencia terrorista. A. Para hacer efectivo su derecho a la protección y a la asistencia social integral, el personal laboral que haya sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, su cónyuge o persona que haya convivido con análoga relación de afectividad, y los hijos o las hijas de las personas heridas o fallecidas, siempre que ostenten la condición de personal laboral y de víctimas del terrorismo, así como el personal laboral amenazado, en los términos de la normativa específica correspondiente, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, se reconoce el derecho al traslado de los trabajadores o las trabajadoras. B. Dicho traslado se producirá a otro puesto vacante de necesaria cobertura propio del mismo grupo, familia profesional o especialidad en la misma o distinta localidad. Aún así, en tales supuestos la Administración estará obligada a comunicarle las vacantes ubicadas en la misma localidad o en las localidades que el interesado expresamente solicite. C. Este traslado tendrá la consideración de traslado forzoso. D. En todo caso este derecho podrá ser ejercitado en tanto resulte necesario para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos que se desarrolle. E. En las actuaciones y procedimientos relacionados con la violencia terrorista se protegerá la identidad de las víctimas, en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier persona que esté bajo su guarda o custodia. F. El traslado tendrá una duración inicial de 6 meses, teniendo la Administración la obligación de reservar, durante dicho periodo, el puesto de trabajo que viniera desempeñando. Terminado este período, decaerá la mencionada obligación de reserva del puesto de trabajo.
No obstante, durante un plazo de 18 meses a computar desde la fecha del traslado a otro puesto de trabajo, el trabajador o trabajadora deberá optar expresamente entre el regreso a un destino de características similares al que desempeñaba con anterioridad al traslado, en el mismo departamento u organismo y localidad, o por la continuidad en el nuevo puesto de trabajo. Artículo 41. Movilidad funcional para la protección a la maternidad. 1. Al objeto de garantizar la protección efectiva de la madre y el feto durante el embarazo o tras el parto reciente, y durante la lactancia natural frente a las condiciones nocivas para su salud, la trabajadora tendrá derecho a la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo. Dichas medidas podrán incluir, cuando resulte necesario, el cambio de turno de trabajo o la no realización de trabajo nocturno, en su caso. 2. Cuando la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo no resultara posible, o a pesar de tal adaptación, las condiciones de su puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud del feto, de la trabajadora embarazada o en período de lactancia natural, podrá producirse el cambio temporal de puesto de trabajo o de funciones. 3. Los servicios médicos de la Administración y el servicio de prevención correspondiente acreditarán la existencia de los riesgos señalados en los dos apartados anteriores. 4. El cambio de puesto de trabajo o de funciones se llevará a cabo respetando, siempre que fuera posible, la clasificación profesional de la trabajadora. En caso de no existir puesto de trabajo o función correspondiente a su grupo profesional, la trabajadora podrá ser destinada a un puesto del mismo o inferior grupo profesional, en la misma localidad, manteniendo las retribuciones del puesto de trabajo de origen. 5. La movilidad temporal o los cambios y adaptaciones que se produzcan tendrán efecto hasta el momento en que el estado de salud de la trabajadora permita el desempeño de su puesto de trabajo en las condiciones originales, o la reincorporación al anterior puesto, en las mismas condiciones en que lo viniera ocupando con anterioridad. 6. La Administración informará a la subcomisión o, en su caso, subcomisiones paritarias de estos cambios profesionales de la trabajadora previamente a que se produzcan. Artículo 42. Movilidad para la protección de la salud del personal laboral. 1. A solicitud del trabajador o trabajadora o por decisión de la Administración, podrá llevarse a cabo la movilidad por los siguientes motivos: por declaración de una incapacidad permanente total para la profesión habitual, por disminución de su capacidad para el desempeño de su puesto de trabajo, o por razones de salud y posibilidades de rehabilitación del propio trabajador o trabajadora. Asimismo, podrá producirse la movilidad del personal laboral con discapacidad en los términos del presente artículo. 2. En el caso de declaración de una incapacidad permanente total, la Administración procederá, a petición del interesado o interesada, y previas las actuaciones y con las garantías establecidas en la normativa de prevención de riesgos laborales, al cambio de puesto de trabajo por otro más adecuado a la situación de la persona, siempre que exista una vacante de igual o inferior grupo profesional al de ésta, y siempre que cumpla los requisitos exigidos en la correspondiente relación de puestos de trabajo para la provisión del nuevo puesto, dando lugar con ello a una novación modificativa de su contrato. Los complementos de puesto y aquellos otros que retribuyan una mayor cantidad o calidad en el trabajo, se percibirán de conformidad con las retribuciones fijadas para el nuevo destino asignado. Esta movilidad requerirá que el trabajador aporte, con carácter previo al inicio del expediente de movilidad, la declaración de incapacidad permanente total y la acreditación de que ha realizado comunicación formal de la solicitud de movilidad a un nuevo puesto de trabajo a la entidad gestora que le declaró la incapacidad permanente total, en cumplimiento de la normativa correspondiente en materia de seguridad social. Por otra parte, los servicios de prevención de riesgos laborales deberán determinar, a la vista del informe médico que motivó la declaración de incapacidad permanente total, que el trabajador o trabajadora resulta apto para el desempeño del puesto de trabajo que va a ser asignado a través de este procedimiento. En el caso de que, siendo favorable el informe de los servicios de prevención de riesgos laborales,
el trabajador o trabajadora rechace el puesto de que se trate, éste habrá decaído en su derecho a que se le aplique esta movilidad. Dicho cambio se comunicará a la representación de los trabajadores y trabajadoras. Si la persona no hubiese ejercitado este derecho, mediante la correspondiente solicitud, en el plazo de 2 meses, a partir de la notificación de la resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social por la que se le declara en la situación de incapacidad laboral permanente total, se extinguirá su derecho a solicitarlo, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, para el caso en que, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría o agravamiento. 3. La movilidad por disminución de la capacidad y por razones de salud y posibilidades de rehabilitación, que podrá llevarse a cabo bien a petición del trabajador o trabajadora, o bien por decisión de la Administración, requerirá informe previo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, o unidad que realice tales funciones del ministerio donde la persona preste servicios, en el que se indicará el tipo de tareas que no pueda desempeñar como consecuencia de la disminución de su capacidad o como consecuencia de su estado de salud. Estos informes deberán acreditar si el trabajador o trabajadora es apto o no para el desempeño del nuevo puesto de trabajo al que podría ser trasladado. En el caso de movilidad por disminución de la capacidad del trabajador o de la trabajadora para el desempeño de su puesto de trabajo, cuando las circunstancias lo requieran en el caso, será precisa la previa formación profesional, que será facilitada por la Administración, para adaptar a la persona a las características del nuevo puesto de trabajo. Cuando se trate de movilidad por razones de salud y posibilidades de rehabilitación, será necesario también un informe previo del servicio médico designado por la Administración, que acredite que el cambio de puesto de trabajo supondría una mejoría del estado de salud. En caso de rehabilitación deberá acreditarse la necesidad de asistir a un centro rehabilitador que se encuentre ubicado en una determinada localidad, siempre que no exista un centro en el que se pueda prestar la rehabilitación necesaria, en un radio de 40 kilómetros desde la localidad de residencia del trabajador o trabajadora, o de aquella en que se encuentra su puesto de trabajo, en caso de no coincidir. La movilidad contemplada en este apartado se producirá a un puesto de trabajo dentro de la misma familia profesional y o especialidad, de igual o inferior grupo profesional, que se encuentre vacante, debiendo reunirse los requisitos que figuren en la correspondiente relación de puestos de trabajo. 4. Por último, para hacer efectivo su derecho de protección a la salud, los trabajadores y trabajadoras que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, o el porcentaje que determine en cada momento la legislación correspondiente para tener la condición de persona con discapacidad, tendrán derecho a ocupar otro puesto de trabajo vacante, del mismo grupo y familia profesional y o especialidad en otro de sus centros de trabajo en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento. Junto a la solicitud de traslado se aportará la documentación que acredite de forma fehaciente la necesidad de recibir fuera de su localidad un tratamiento de habilitación o rehabilitación médico-funcional, o atención, tratamiento u orientación psicológica relacionado con su discapacidad, así como la inexistencia de un centro en el que se le pueda prestar la atención o tratamiento que necesita en su localidad de residencia, o en aquella en la que se encuentre ubicado su puesto de trabajo, o en un radio de 40 kilómetros de estas. 5. Estas solicitudes de movilidad serán tramitadas y resueltas por la Administración, previo acuerdo de la subcomisión paritaria correspondiente y a la vista de los informes expedidos. La movilidad producida tendrá la consideración de voluntaria y no dará derecho a indemnización alguna. Cuando la movilidad se realice a un puesto de trabajo de grupo profesional inferior al que ostentase la persona afectada, requerirá su previo consentimiento, produciéndose una novación modificativa del contrato de trabajo que en ningún caso dará lugar a conservar derecho alguno respecto de la profesional de origen. Cuando en los supuestos de movilidad contemplados en este artículo intervengan 2 subcomisiones paritarias, además del acuerdo de la de origen en cuanto al traslado, deberá ser informada la subcomisión paritaria de destino
al objeto de que emita informe favorable. 6. Las circunstancias que den lugar tanto a una movilidad por cualquiera de los supuestos contemplados en este artículo, deberán haberse producido en una fecha posterior a la de formalización del contrato y efectiva incorporación al puesto que ocupa el trabajador o trabajadora. 7. El traslado tendrá una duración inicial de 6 meses y será provisional, teniendo la Administración la obligación de reservar el puesto de trabajo que tuviera el trabajador o trabajadora, en caso de que lo hubiera obtenido con carácter definitivo. Terminado este período de 6 meses, deberá optar de forma expresa entre el regreso a su puesto de trabajo o la continuidad en el nuevo puesto. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva. A partir de entonces, la ocupación del nuevo puesto de trabajo tendrá carácter definitivo cuando la persona interesada ocupara con tal carácter su puesto de origen. Artículo 43. Movilidad excepcional por razones de conciliación. 1. Con carácter excepcional, la Administración, a propuesta de la correspondiente subcomisión paritaria, podrá trasladar al trabajador o trabajadora a un puesto de trabajo vacante y de necesaria cobertura de su misma familia profesional y/o especialidad y distinta localidad, cuando existan causas graves y probadas de índole familiar. Se considerará que concurren tales circunstancias en el personal laboral que acredite, mediante certificado o informe de los servicios sociales competentes de la comunidad autónoma correspondiente, tener a su cuidado y atención a su cónyuge, pareja de hecho o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad o de afinidad, que por razones de discapacidad, accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida. 2. El traslado será provisional, mientras persista la necesidad del cuidado y atención personal, manteniendo la reserva del puesto de trabajo de origen de la persona solicitante durante 1 año. Cuando desaparezca la necesidad, retornará al puesto de trabajo reservado. No obstante, si la situación de cuidado y atención persistiera durante más de 1 año a contar desde que el traslado se haya producido, decaerá la obligación del derecho a la reserva del puesto de trabajo de origen y retornará cuando finalice la situación a un puesto de trabajo del mismo grupo, familia profesional y/o especialidad en el ámbito provincial o, en su defecto, autonómico, salvo que durante ese período haya obtenido un puesto con carácter definitivo. 3. Esta modalidad de traslado podrá autorizarse cuando exista un cambio de turno que conlleve el desempeño de un nuevo puesto de trabajo en la misma localidad, basado en la atención, debidamente acreditada, de hijos e hijas menores de 12 años. Tendrá siempre el carácter de ocupación provisional, y su duración se limitará al periodo necesario para garantizar dicha conciliación. La persona solicitante de esta movilidad retornará a una plaza de idénticas características a aquella que desempeñaba cuando solicitó esta movilidad, una vez finalizada la causa que motivó el traslado, salvo que hubiera obtenido un destino definitivo, participando en el concurso abierto y permanente. Artículo 44. Movilidad excepcional por cambio de adscripción de puesto de trabajo. 1. En el caso de que tras la tramitación del procedimiento de solicitud de traslado por disminución de su capacidad para el desempeño de su puesto de trabajo, por razones de salud y posibilidades de rehabilitación del propio trabajador o trabajadora, su cónyuge, pareja de hecho, hijos e hijas a su cargo, por razones de discapacidad, así como para la protección de la trabajadora víctima de violencia de género, y para la protección del personal laboral víctima de violencia terrorista, según las figuras previstas en el presente convenio,